Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Espero que, como siempre, se encuentren muy bien. Es un gusto poderlos saludar, ¿no? El día de hoy tengo el gusto de poder platicar, de poder entrevistar, ¿no? A alguien que voy conociendo a lo largo de la formación, ¿no? Que se va dando, que se va uno construyendo. Y tengo el gusto hoy de charlar con la psicóloga Gabriela Salas Navarro. Ella psicóloga de formación, psicoterapeuta, por lo que veo en su formación también, ¿no? Tiene toda esta capacitación para la intervención en crisis, tanatología y, e hipnosis ericksoniana, ¿no? Pero, pues bueno, es un poco de lo mucho que ella se ha ido formando, se ha ido construyendo, pero pues para esto, sin más preámbulo, Gaby, pues me gustaría que nos platicaras de ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué haces? De todo esto que aquí comentábamos, ¿qué es lo que más te agrada en el ramo de la psicología? Buen día, Gaby. Hola Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación. Después de tanto tiempo podemos coincidir. Fue tan complicado como coordinar nuestras agendas debido a varias circunstancias y bueno, también a nuestra carga laboral, pero estamos aquí. Bueno, mi nombre, como bien dijiste, es Gabriela Salas Navarro. Me gusta que me llamen Gaby, así tal cual. Y sí, cuento con algunas formaciones que tú mencionaste. Y dentro del ramo de psicología, fíjate que me he evocado más a procesos de acompañamiento tanatológico, a procesos de acompañamiento por pérdidas, que es lo que me genera más satisfacción a nivel personal. Actualmente, bueno, estoy trabajando de manera particular en mi consultorio, pero también trabajé 11 años para el sector de empresas en el área organizacional, en puestos de recursos humanos, en capacitación, que la capacitación la disfruto muchísimo, me gusta muchísimo. Creo que es una oportunidad de compartir y aprender a través de la interacción del otro. Actualmente radico aquí en Boca del Río, en Veracruz. Aquí tienes tu casa, Enrique, también. Muchísimas Y bueno, gracias. por acá estamos acompañando a todas las personas que confían en mí. Muchísimas gracias, Gaby. Y bien, fíjate que sobre este tema, que es un tema que de repente, percepción mía, de repente siento que evadimos mucho, ¿no? Porque no es un tema tan fácil de decir, ah, voy a trabajar esto, voy a trabajar tal vez una depresión que puede ser derivado de esto, voy a trabajar una cuestión de hiperactividad, ¿no? Sino es un tema de los duelos, que de repente yo creo que el psicólogo para poderlo trabajar debe de revisar su historia porque sí son cosas fuertes, ¿no? Que todo un entrenamiento, pues, para esto, ¿no? Que esto es en el área de la tanatología. ¿Nos podrías platicar qué es la tanatología? Claro que sí, Enrique. Fíjate que pasa algo como muy tabú. La tanatología, de hecho, aunque etimológicamente se trata como el tratado de la muerte, realmente en un proceso o acompañamiento tanatológico no se habla de la muerte como tal. De hecho, es un tratado de la vida. Es la oportunidad de darle resignificado a la pérdida. Cuando tú acompañas tanatológicamente a una persona que tuvo una pérdida, ya sea de algún ser querido, de un objeto, de alguna situación, de un estatus, por ejemplo, nos basamos básicamente en el acompañamiento terapéutico hacia la resignificación del vivir. Pero mucha gente cuando escucha la palabra tanatólogo, como es una palabra muy fuerte que conlleva o que la carga tiene que ver con la muerte o con la pérdida, pues es algo como que de repente nos hacemos para atrás, ¿no? O sea, es como, ¿cómo voy a ir con alguien, hablar sobre algo que me está doliendo y esa persona me va como a quitar la costra del dolor o me va a estar haciendo como más herida en la herida, ¿no? Así Pero es. precisamente yo creo que a veces es por falta de información, por falta de conocimiento, porque la tanatología es un acompañamiento hacia el vivir, el resignificar, como te decía, el aquí y el ahora, el resignificar la pérdida, el aprender a través de la pérdida. Y eso es vivir. Sí, es cierto, ¿no? Y yo creo que a lo largo de nuestros años, de nuestra vida, como lo mencionabas, pues vamos ganando y perdiendo cosas, ¿no? Pero creo que tal vez no estamos tan acostumbrados o nos aferramos a todo esto y vivimos de repente ciertos duelos. Por ahí escuchaba en alguna ocasión que, que- que tenemos duelo por el infante que fuimos, por las cosas, tú lo mencionabas, ¿no? Los objetos que de repente perdemos, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta, ¿no? En sí, entonces, ¿qué es el duelo? Uh -huh.
Fíjate, Enrique, que el duelo es la pérdida de un objeto, situación o persona. Puede ser también el estatus, puede ser la pérdida, por ejemplo, de nuestra imagen, Enrique. Todos los días nosotros estamos envejeciendo. Esa es una realidad. Más allá si nos vemos físicamente saludables y jóvenes, realmente es que estamos envejeciendo. Y entonces el irnos preparando para cómo dignificar nuestra vejez, ese es un proceso de dignificar la pérdida, en este caso de imagen. Pero la pérdida como tal es la forma en que el organismo reacciona de manera psíquica y psicológica para abordar o para transformar esta pérdida de la mejor manera para tu bienestar. El duelo en sí va a ser la situación en donde vamos a desequilibrarnos un poco o nos va a generar ciertas sensaciones incómodas ante algo que pensábamos que nos hacía muy felices, ante algo que era como nuestro para siempre y que nunca íbamos a perder, porque de cierta forma no nos preparan para perder, siempre nos preparan para ganar. En este mundo en que vivimos realmente es que vivimos en un mundo tan competitivo que siempre nos preparan para ganar, para ganar, para ganar, para ganar. Pero la verdad es que todos los días estamos perdiendo. Perdemos a veces recursos, perdemos a veces capacidades, perdemos a veces cogniciones, perdemos a veces dinero, perdemos personas, porque realmente es que si hablamos de la pérdida de una persona, por ejemplo, es que honestamente nunca nadie de nosotros tiene como el día y la hora en que va a fallecer. Es el dicho que dicen de que hay más tiempo que viva, yo no creo que haya más tiempo que vida. A mí me hace mucho ruido como ese refrán, porque no es cierto. O sea, ¿quién te dijo que hay más tiempo que vida? O sea, ¿quién de nosotros tiene un contrato que dice vas a morir el 31 de diciembre del 2020? No es cierto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos como ese tipo de creencias? Pues nos dejamos ir como gordo por tobogán, literal. Entonces nos vamos desocupando de aquello que podría ser una prioridad. Cuando hablamos de duelos, es que enfrentarte a una realidad de que yo también soy expuesta ante una situación que pareciera que le pasa a los demás, pero no a mí. Sí, fíjate que esto de los duelos, por ahí me imagino que alguien que nos escuche, que nos esté viendo, por ahí ha escuchado que los duelos tienen como etapas. ¿Es cierto? ¿Hay etapas en estos duelos? Y si hay, ¿cuáles son? Sí, fíjate que una de o la pionera, mejor dicho, de la tanatología se llama Elizabeth Kubler-Ross, y ella presentaba 5 etapas. Ella decía que estas etapas no necesariamente son como de manera lineal, pero de una u otra forma las personas las vamos a vivenciar ante la pérdida de algo o alguien, de un objeto, de una persona o de una situación, o de una expectativa, porque también a veces perdemos expectativas. Entonces, ella dividió ese proceso en 5 etapas. La primera sería la negación. Cuando tú tienes la noticia, por ejemplo, si hablamos de una persona fallecida o de que te van a correr de un gran trabajo, porque imagínate actualmente que te despidan de un trabajo donde estás ganando bastante bien, donde tienes una vida cómoda, en donde te sientes a gusto y realizado, entre comillas, con lo que estás haciendo, y que de repente te digan que ya estás liquidado. Esa es una pérdida muy significativa para ti y para toda tu familia, quizás, ¿no? Entonces, la primera etapa que vas a enfrentar o vas a procesar tu cerebro es la negación. Vas a negar esa realidad. Es que no me puede estar pasando a mí. Y fíjate que esa etapa, de cierta forma, es como saludable, porque la negación te va a ayudar, Enrique, a que de cierta forma no sea tan brutal la noticia. Es como que te ayuda a ir aceptando, mejor dicho, a ir asimilando, esa es la palabra, a ir asimilando lo que está aconteciendo en ese momento, ya sea por fallecimiento, ya sea por una noticia desagradable, ya sea porque me han diagnosticado una enfermedad. Entonces, la negación es algo que ocurre de manera inmediata ante la imposibilidad de tener una realidad completa que ya está existiendo para mí. Pero la negación, perdón, tiene un tiempo determinado, porque realmente es que tú no te puedes negar a la realidad que es lo que está ocurriendo. Entonces la negación es como aquella etapa, perdón, que de cierta forma como te ayuda a enfrentar el golpe inmediato, pero que se va a desvanecer porque la realidad ya existe. ¿Me explico? La segunda etapa en la que hablaba Elizabeth Kubler-Ross es la etapa de la ira. Y la ira tiene que ver con que no me puede estar pasando a mí. ¿Cómo es posible que me esté pasando a mí? Es que es injusto, Enrique, ¿sabes? Es injusto porque yo me he portado bien, es injusto porque no puede estar pasando. Entonces, el enojo es aquel desbordamiento que tiene que ver con la frustración
de que no puedo controlar lo que está sucediendo. La muerte, el despido, un secuestro, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, el enojo o la ira se desborda para darle forma a aquella frustración de algo que no estoy pudiendo controlar. Recuerda que la mayoría de los seres humanos somos perfeccionistas y nos encanta tener el control de todas las situaciones y hasta de cierta forma también hasta de la vida de los demás. Eso que es imposible, ¿no? La tercera etapa es la negociación. Y aquí en esta etapa de la negociación es como cuando ya te está cayendo el 20 de que sí ocurrió, ya te está cayendo el 20 de que sí te está pasando esa realidad, aunque tú te estés como esforzando a no creerla, pero la negociación tiene que ver con todos los hubieras. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, cuando fallece alguien, estamos en la etapa de negociación cuando nosotros nos empezamos a cuestionar, es que si yo hubiera hecho esto, es que me faltó hacer esto, es como el deber ser y el hubiera, pero de una manera como muy señalándome a mí. Ajá, y pareciera que a través de la negociación yo hubiese tenido la oportunidad de darle vida a quien falleció. ¿Me explico? La negociación tiene que ver con todos aquellas ideas del pensar que yo puedo, de cierta forma, controlar la situación de que eso no ocurriera. Entonces empezamos a negociar. Eso ocurre cuando alguien fallece, pero también, por ejemplo, si hablamos de una persona que está enferma, también negociamos durante el proceso de la enfermedad cuando es terminal, ya sea cuando los que son creyentes, bueno, pues le oran a una divinidad y casi que decimos, bueno, es que si tú me cumples esto, yo voy a cambiar. Eso es la negociación. Empezamos a negociar con aquello que nos es imposible soportar. Es una forma también como de autoprotegernos nosotros, de saber que estamos haciendo hasta lo imposible para que se dé a favor mío y del otro. La cuarta etapa es la depresión. La depresión, aquí voy a aclarar una cosa, Enrique. En un proceso de duelo, cuando hablamos de la etapa de depresión, no tiene nada que ver con la depresión clínica. ¿Me explico? Aquí la depresión a la que se refieren en esta etapa tiene que ver más con las sensaciones, emociones, sentimientos que nos van a contactar con la tristeza, que nos van a contactar con la nostalgia, con la melancolía, que nos van a incapacitar de momento, pero que es normal y natural en un proceso en donde estamos sufriendo, en donde nos estamos doliendo. Entonces esa depresión a eso se refiere, no una patología, por así decirlo, de manera clínica. Aunque cabe mencionar que, por supuesto, se debe ir midiendo, se debe ir teniendo conciencia que si en determinado momento pasa determinado tiempo y yo sigo incapacitada para salir adelante, incapacitada para volver a ser funcional, bueno, entonces podríamos estar hablando de una depresión clínica y eso se deriva a un especialista. Pero durante el proceso de duelo se espera que la persona a veces deje de comer, se espera que la persona pues no se quiera levantar, no se quiera bañar porque está dentro del proceso normal en donde el cuerpo está aprendiendo a estar sin eso o sin aquella persona. ¿Me explico? Y la quinta etapa de la que se habla se llama aceptación. Y la aceptación no tiene que ver con la superación. Aceptación es aquella oportunidad que yo me doy en aprender a vivir sin esa persona, sin ese estatus, con mis arrugas quizás, es aprender a verle el rosa en el negro. Es aceptar que eso sucedió, es aceptar que me está sucediendo, pero aún así aceptarlo como un proceso de oportunidad para resignificar mi vida y la del otro. Esas serían las 5 etapas. Ok. Fíjate que esto, que el escucharte me lleva a una pregunta, ¿no? Muy importante, porque ahorita hablabas de tiempos, ¿no? Dentro de todas las etapas hablabas de tiempos y me lleva a preguntarme de cuándo hablamos de duelo patológico, por ejemplo. Fíjate, cuando me hacen esta pregunta, algunos de los consultantes, como cuando me llevan a sus papás o alguien y me dice cuánto está deprimida, ¿no? Y yo te pregunto a ti, ¿cómo diferencias una gripa de una neumonía? ¿Por el tiempo, por la incapacidad, por el dolor? ¿Me explico? Así es. Sí. El proceso del duelo o de la depresión normal y natural que se espera ante la pérdida de algo o alguien se va a medir con una depresión
quizás clínica, como una depresión que se va a necesitar un abordaje psicológico, que se va a necesitar un abordaje quizás hasta psiquiátrico, va a ser de que el tiempo en el que la persona esté colocado en ese lugar, que la esté incapacitando, que, que todo lo que esté haciendo vaya en contra de sí misma. Es como estando haciendo más de lo mismo y que no veas tú como familiar o yo como persona consciente también de mi propio proceso, no esté pudiendo con la situación. Y esto también me lleva como al concepto que yo pienso de autoestima, ¿no? Autoestima es saber que yo puedo sola, ajá, pero que a veces yo necesito ayuda, ¿sabes? Es como saber que quizás todo lo puedo hacer, pero a veces en ese todo yo necesito cómo hacerlo. Entonces, en esa necesidad es como también identificarme cómo me estoy sintiendo, porque a lo mejor vas a pensar que depresión es porque se la pasa todo el tiempo llorando, pero es importante llorar. Es que las personas de repente le tenemos mucho miedo a la tristeza, le tenemos mucho miedo a estar llorando, ¿no? Una, porque socialmente no está bien vista. Dos, porque las personas de nuestro entorno a veces no saben qué decirnos. Y tres, porque es como un tabú, ¿sabes? Entonces, de repente, pues yo mejor me quedo en casa porque ahí nadie me ve y me voy aislando. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta cuando esta depresión ya es clínica? Cuando te está limitando, cuando no estás haciendo el primer mes se espera que a lo mejor sí la persona esté aislada, sí se espera que no esté comiendo bien, sí se espera que no esté durmiendo bien, sí se espera que no tenga ganas de hablar, sí se espera que esté llorando constantemente. Pero después del primero o el segundo mes, realmente es que las personas, aún con la tristeza, aún con la sensación de vacío, empezamos a avanzar en pasos pequeñitos, Enrique, pero hacia el bienestar. Pero si yo estoy notando en mí que no estoy dando ni un pasito y me estoy haciendo como hacia atrás, ahí es cuando sugeriría yo que sí pidan ayuda. Y escuchando esta respuesta, me lleva igual a hacerte otra pregunta porque y esto va más a los que estamos alrededor de la persona doliente, ¿no? De la persona con el duelo principal. Esto que estamos alrededor, que de repente creo que no validamos algunas emociones, donde a veces pedimos ya, supéralo, échale ganas, fue la voluntad de Dios, ¿no? O sea, tantas Sí. cosas en ese momento que de repente decías tú, ¿no? Provoca que la persona se aísle a vivir su dolor a solas en un contexto donde no está siendo validado o validada, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, yo como parte del contexto de la persona, familiar, amigo, de esta persona doliente, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo ir acompañando en este proceso? ¿Cómo puedo aportarle como su amigo, como su familiar? Qué buena pregunta, Enrique. La verdad es que ante una pérdida no hay, si hablamos de pérdidas de persona, por ejemplo, que es uno de los duelos más complicados para el ser humano, yo creo que no hay una palabra que reconforte. Es muy difícil reconfortar el alma, la persona, el ser de alguien que está doliente porque su padre falleció, porque su esposa falleció, porque sus hijos fallecieron. Es muy complicado, o su mejor amigo, quizás hasta su mascota, ¿no? No hay ninguna palabra que exista que reconforte. Y a veces los seres humanos, a fuerza queremos decir algo. Es que a fuerza queremos eh, ponerle estética a las palabras. Pero hay situaciones en que deberíamos darnos la oportunidad de aprender a decir, no sé qué decirte. Eso es lo principal que le puedes decir a un doliente. ¿Sabes qué, Enrique? Yo no sé qué decirte en este momento. No se me ocurre decirte nada, pero aquí estoy. La mejor forma que tú como persona puedes acompañar a alguien que se está doliendo, porque solamente su dolor es de él. Es que no hay ninguna palabra ni siquiera que describa cuando tú pierdes a alguien que amas profundamente. Y cuando hablo de profundidad es que tienes un vínculo muy fuerte. Ajá. Entonces realmente el hecho de que yo como amiga tuya, que yo como compañera tuya, que yo como hermana tuya te diga, aquí estoy, no sé qué decirte, no sé cómo decírtelo, pero aquí estoy. Porque acuérdate que el ser humano no tan solo sana a través de las palabras, también sana a través de los abrazos, del sentarse al lado tuyo sin decir nada, pero es haciendo presencia. La mejor forma de contribuir en una persona doliente es hacer presencia, pero una presencia respetuosa. ¿A qué me refiero? A veces también, en nombre del amor se han hecho muchas cosas y muchas barbaridades. Ajá.
a veces nuestra necesidad de que nuestro mejor amigo se sienta bien, de que nuestra pareja se sienta mejor, de que nuestros hijos se sientan mejor, los vamos empujando, ¿sabes? Y los vamos abrumando. Los duelos son personales. A ver, hay personas que un duelo les toma 1 año, 2 años, me explico, en irlo asimilando. Hay personas que sus procesos y sus recursos, su personalidad los llevan a hacerlos más compactos, pero a mí me genera mucho conflicto cuando ponen un día y una hora y un tiempo en donde un duelo tiene que sanar. No es así, porque las personas sanamos con diferentes recursos. ¿Me explico? A veces nosotros tenemos una red de apoyo impresionante, pero hay personas que no cuentan con una red de apoyo impresionante. Entonces están solos, aparte de su dolor, están solitarios. ¿Me explico? Entonces eso va a llevar que a lo mejor vayan un poquito más lento, avanzando, pero más lento. Entonces yo siempre digo que la forma en que puedes acompañar a alguien es haciendo una presencia consciente y respetuosa y decirle, aquí estoy. Y también admitir que no sabes qué decir, pero ahí estás. Sí, es cierto, ¿no? Hace poco tenía una conversación con una persona y hablaba de esto, es que no quiero ser imprudente, ¿no? Al momento de poder decir algo y a veces creo que, como tú lo acabaste de decir, ¿no? Es admitir que no sabemos qué decir ante una situación así, porque creo que son cosas, como decías, es su dolor, ¿no? Y con sus propios recursos que ha ido gestionando a lo largo de su vida, pues irá saliendo con esto. Y otra pregunta que de repente encuentras respuesta por acá, encuentras respuesta por acá de este tema sobre, ¿se supera? ¿Se acomoda esa pérdida en mi vida? ¿Cuál es como la realidad o lo que se maneja en tanatología sobre esta pérdida? Es decir, yo, Enrique, algún día lo superaré si tengo la pérdida de algo o una persona o cosa en mi vida, o cómo saber que ya puedo continuar con mi vida. Pues. Ujú. Ay, qué pregunta tan profunda. Yo, yo creo que el duelo o una pérdida no se supera, se acepta, se asimila, lo haces tuyo. Aceptar que alguien no está contigo te va a llevar a honrar y a quedarte con lo mejor de esa persona en ti. Y la mejor forma de honrar a quien no está, ya sea por un divorcio, ya sea por una pérdida, ya sea por un trabajo que ya no tienes, ya sea por X objeto de pérdida y dolor que sea en tu proceso de vida, aceptar te va a llevar a la evolución. Pero ¿sabes qué? A una evolución, una trascendencia acompañado con lo mejor de esa experiencia o de esa persona. Por eso a mí me gusta más hablarlo de que el duelo se acepta, no se supera como tal, porque yo creo que en algún momento de tu vida, no, yo no sé si tú has tenido una muerte significativa. ¿Sí la has tenido, Enrique? ¿Has tenido alguna muerte que sea muy significativa para ti? Mi padre, cuando tenía 6 años, y creo que fue algo que marcó. Así es. Pero de cierta forma, eh, yo creo que actualmente, y si no estoy bien, házmelo saber, has aceptado a tu padre, has aceptado su muerte, su trascendencia. Ajá. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque eres funcional. Ajá. Porque quizás cuando lo recuerdas a él, lo recuerdas ya desde el amor, desde las memorias, pocas o muchas que tú tengas a la edad de 6 añitos. Eso es aceptar. Aceptarte es quedarte con un valor de esa persona. Aceptar es honrar que ya no está conmigo, pero que yo estoy haciendo lo mejor que tengo que hacer para mí, quizás hasta, también hasta los ojos de esa persona que vivió para contigo, ¿no? Aceptar el proceso no es saber que alguien no pasó, eh, no pasó con nosotros, pasó en nosotros. Él es dentro de mí. ¿Cómo sé? Creo que eran dos preguntas ahí. ¿Cómo sé que un duelo lo he superado? Ajá. Yo creo que Acomodado, ¿no? Aceptado, como decías, ¿no? yo creo que cuando puedes hablar de esa persona sin el dolor, eso no significa que no te dé como nostalgia, ¿sabes? Claro que en los días más significativos vas a recordar a esa persona, como su año luctuosa, como su cumpleaños, como Navidades, ¿me explico? Pero de cierta forma, el poder recordar a alguien que estuvo conmigo desde el amor, yo creo que es la mejor forma de que tú estás sanando o has sanado. Ahorita que te escuchaba, me acordé de una frase que leí en una ocasión. Dicen que recordar es volver a vivir, ¿no? Y Sí. olvidar es recordar sin sentir, decía, ¿no? Sin esa emoción. Bueno, una pregunta un poquito fuera de nuestro guión porque va surgiendo conforme la charla. Eh, las pérdidas, eh, ahorita que me hiciste la pregunta, como que me movió esta parte de hacerla.
eh, cuando se pierde a un padre, una madre, un padre, los hijos, que en este caso vamos a suponer que tenga uno 3 años, el otro tenga 10 y el otro tenga Ujú. 15, por decirlo, ¿no? Culturalmente creo que a veces se recarga más sobre el que tiene 15, como el mayor, como el que lo puede entender, como el que tiene el contacto con la realidad, y se subestima Ujú. al menos grande, el porque pobrecito, le afectó. Eh, Hay como una forma, una sugerencia a algunos padres sobre cómo manejar los duelos conforme las edades de sus hijos. Sí, de hecho, en tu pregunta está la respuesta. ¿Sí? Este, es bien importante saber las edades de las personas, o en este caso de los hijos, si tiene 3 años, si tiene 5 años, si está en adolescente, si es adulto maduro, ¿me explico? Porque se les explica, en el caso de los niños, se les explica a veces hasta con cuentos. Los niños acuérdate que los niños tienen mucha fantasía, mucha imaginación, y algo que ocurre a veces cuando muere papá o mamá y me han llegado a consulta, es que el niño está como con la sensación de abandono. Y una también está con la sensación de una esperanza negativa. ¿A qué me refiero? A veces los papás, ya sea papá o mamá o los abuelos, porque a veces también pasa que ambos padres mueren, Sí. y entonces los adultos hacemos lo mejor que podemos con la información que tenemos, pero también tomamos decisiones en base a nuestras creencias. Y no siempre las creencias son favorables, por así decirlo. Entonces a veces también le comunicamos al niño como, se fue un viaje tu papá, pero va a regresar, no te preocupes, ellos están en tal lugar, pero van a regresar. Entonces la Por Dios. sensación, así es, la sensación que le generamos al niño no es, ni siquiera le damos la oportunidad de, con sus propios recursos, asimilar la muerte. De hecho, los niños asimilan la muerte mejor que los adultos, la asimilan muchísimo mejor. ¿Me explico? Porque no están cargados de juicios, no están cargados tantos de expectativas como nosotros adultos, no tienen tanto apego como nosotros. Sin embargo, cuando llegan a consulta esos niños llegan muy confundidos porque subestimamos su capacidad, porque nosotros como papás o como abuelos o como tíos, el que haya quedado como tutor, nos da miedo. Y a veces les comento, ¿saben qué? Los que deben tomar la primera asesoría son los adultos, para que a su vez, como efecto cascada, baje esa información a ese pequeño. Una de las cosas que también pasa es que a veces no los quieren llevar a enterrar al papá o a la mamá. Los rituales son muy importantes, Enrique, son muy importantes, pero aquí sí sugiero que se le pregunte al niño. Puedes tomar en cuenta al niño y decir, oye, mi amor, pasó esto, y tú le explicas, y también le puedes preguntar, le puedes consultar si él desea ir y ser parte. No les va a hacer daño. De hecho, no les hace daño. Hay niños que deciden no ir y se respeta, pero hay niños que en consulta de verdad lloran desde el sentimiento de que no me dejaron ir. Es que yo quería ir. ¿Me explico? Entonces, le tenemos que dar la oportunidad y confiar que ese niño puede, porque es que nosotros nacimos posibilitados para enfrentar cualquier situación, Enrique. Sí, eso es algo que de repente me hace preguntar otra cosa. Hace rato que decías con esto de los duelos, eh, que cada quien lo vive conforme sus recursos, ¿no? Por ahí escuchaba en una ocasión a una persona comentar que el día que su madre murió, fue tanto el dolor que no quiso estar en todos estos rituales religiosos que se manejan culturalmente, ¿no? Y que posteriormente fue como muy criticado, juzgado por su familia por no haber estado en ese momento, ¿no? Ujú. Y haberse sido considerado como el que más quiso la madre. De repente esto también lastima, a veces acumula el dolor del duelo, ¿no? El no respetar que era tanto el dolor que a veces no quieres estar ahí, como decías tú. Sí, fíjate que eso que mencionas pareciera que tiene que ver con el concepto de luto. El luto y el duelo son dos cosas diferentes. ¿Ok? El luto es como la forma en que decidimos llevar el duelo, por ejemplo, vestirnos de negro, no casarnos nunca, eh, esta forma en la que simbólicamente, por ejemplo, a lo mejor no ir a fiestas del primer año, ese es el luto, la forma estética en donde nosotros hacemos ver que estamos en un proceso de duelo. Pero
muchos de nosotros no contamos al momento de, por ejemplo, enterrar a una persona con la capacidad de asistir a un entierro, porque la verdad es que es sumamente doloroso, Enrique. Y desafortunadamente es que volvemos a lo mismo. Tenemos muchas creencias y muchos de nosotros pensamos tener la verdad absoluta de cómo qué tendrías que hacer tú como hermano si fallece mi mamá. Es que tú tienes que ir porque si no fuiste, no la amabas tanto. O a veces pensamos que el que más grita, que el que más llora, es el que más sufre. Y realmente es que hay lágrimas que se muestran y hay lágrimas que hay hacia adentro. Pero es que la verdad es que todos lloramos. Todos estamos sufriendo, pero todo lo representamos de manera diferente, por lo que tú quieras, porque no me gusta mostrarme así con la gente, porque no me enseñaron a mostrar y contactar mis emociones, porque no quiero, porque en ese momento necesito hacerme la más fuerte, porque mi familia se está como yéndose al vacío, no lo sé, por lo que tú decidas en ese momento y a lo mejor te aíslas. Pero eso no significa que sufres menos, eso no significa que no te duele, significa que cada uno de nosotros va a encontrar la mejor forma de sostenerse en ese momento cuando no sabemos cómo actuar y que automáticamente vas a encontrar una manera de sobrellevar ese proceso que te está partiendo el alma. Exactamente. Maru, una pausita, voy a conectar la computadora nada más. Dame un Sí, segundo. claro, Enrique. Sí. Ya, esto. Ok. Y esto lleva a otra pregunta, ¿no? Porque de repente hay tantas cosas dentro de todo esto que mencionabas que de repente ese recuerdo de la persona que uno pierde, ¿no? De forma física o de forma simbólica, porque también en la relación, terminar una relación implica un duelo, ¿no? Claro. Esto, ¿qué pasa con estos recuerdos que de repente pasan en mi mente y que a veces aparentemente por lo que estoy viviendo no tienen control, ¿no? Donde dormir se convierte en algo, me imagino, de mucho martirio porque implica soñar con la persona en muchas ocasiones, ¿no? Y despertar y volver a una realidad donde no está, donde como decíamos, ¿no? Su voz, su risa, todo eso que extrañamos de la persona. O sea, ¿qué, se olvida esto? ¿Se acomoda? ¿Qué sucede con estos recuerdos, con estas memorias que tenemos? Sí, fíjate que cuando perdemos a alguien, una de las cosas que nos sucede es que al principio de la pérdida, cuando nos enfrentamos a la pérdida, como que queremos mantener todo como estaba, ¿sabes? Queremos como, tenemos tanto miedo a perder su imagen, tenemos miedo a perder el timbre de su voz, su risa, tenemos miedo a que el tiempo borre lo que esa persona, llámese hijo, padre, representaba en mi vida, nuestra pareja. Sin embargo, es que el tiempo no lo va a borrar, Enrique. Eso es parte de tu vida, está dentro de ti, es parte de tu esencia. De hecho, yo creo que eso se vuelve parte de nuestra esencia en comparación de cuando perdemos a alguien. Y lo que sí pasa a veces es que se vuelve un poco nítida, porque el tiempo lo que hace es como, pues realmente separar el día de la tragedia, el día de la pérdida, con tu avance, que involuntariamente va a ir pasando el tiempo, aunque tú no quieras. Te vas a ver en el primer año, te vas a ver en el segundo, en el tercero. Al pasar de los años te vas a ver en el, quizás 20 años después, de cuando fue la tragedia a cuando estás actualmente. Y la realidad de las cosas es que aunque por muy nítido que sean los recuerdos, tú no vas a olvidar a esa persona. Esa persona está dentro de ti y contigo, Enrique. Es parte de tu biografía ya, es parte de lo que tú eres, es parte, quizás podrás olvidar algunas memorias que tuviste con él de manera tan real, pero ahí están contigo. Ya hicieron un cambio en tu sistema de valores, ¿sabes? Entonces, no, realmente es que no olvidas a las personas, quizás solamente se pone nítido algunas situaciones, alguna imagen, pero ahí está. Y actualmente con la tecnología es que las tenemos en fotografía, ¿no? O sea, realmente es que también tenemos a nuestros amados actualmente en videos, en fotografías, que al inicio de un duelo es muy difícil, muy difícil ver las fotografías. Es muy complicado porque nos confronta con la realidad de que justo ahí lo tenemos, pero justo aquí conmigo, ¿no? Y esto que mencionas por último de la nueva tecnología,
yo no sé qué tanto facilita, me imagino que en alguna parte de las etapas sí, o qué tanto obstaculiza esto, porque eh, platicábamos apenas hace unos días con algunas amistades esto. Eh, me preguntaban qué recuerdos tenía de mi padre, ahorita que te compartí. Y yo les digo, bueno, si tengo 2, 3 pues, fotografías, ya ves que hace tiempo era muy complicado tomarse fotos. Ujú. No tengo videos, ¿no? Simplemente son fotografías y recuerdos. Pero, y me quedo con eso poquito, pero actualmente, donde hay videos, donde hay fotografías, donde hay audios, donde hay conversaciones todavía que quedan, Sí. tanta información de la persona que perdemos, de la persona que se fue, eh, con tanta información que nos quedamos, ¿posibilita, obstaculiza o según etapas? Ah, qué buena pregunta. Fíjate que ahorita me quedé pensando que yo creo que es como una decisión, ¿sabes? Y una actitud a la vida. Porque puedes tener la fortuna de tener todos esos recuerdos también en papel o en una imagen y tenerlos atesorados para cuando tú te sientas lista o te sientas listo de volver a disfrutar un momento. Algo que se me vino a la mente cuando te escuchaba fue una vez una consultante, recuerdo que llegó a verme y dentro de ese discurso me dijo, Gaby, es que yo anoche no pude dormir, no pude dormir pensando en mi hijo. Y yo le comentaba que la realidad es que si ella hubiese pensado en su hijo, ella hubiera dormido y descansado de la manera más dulce, Enrique. Ella no pudo dormir porque pensaba en el día de la muerte de su hijo, pensaba de la forma en que murió injustamente su hijo. Eso sí no te deja dormir, pero pensar en vida de lo que vivió su hijo, los momentos, eso claro que sí te va a dejar vivir y te va a hacer dormir en paz, Enrique. Pero hay dos cosas. A veces el pensamiento como que nos lleva hacia estar ciclados en el día que murió, cómo murió, en la informa injusta, porque realmente una muerte no es esperada. Le pasa a todos, pero menos a mí. Entonces se nos va a llevar a ser como muy resistente, estar analizando de manera racional por qué pasó, por qué pasó, por qué a mí, por qué a él, por qué a ella. De manera racional vamos a estar ubicados en eso y claro que nos va a generar dolor. Y si a eso le agregamos que vemos una fotografía en la noche, pues más dolor, porque aparte va a estar como esa persona representada en una fotografía y vamos a de cierta forma, a cargar esa fotografía o esa imagen de un dolor que estoy sintiendo. Ajá. Pero recuerda que las fotografías son recursos, son memorias, son, yo creo que son una bendición hoy en día para tenerlos de repente más cerca de ti. Por eso es como una actitud de cómo tú tomes esos recursos hoy en día que te pueden facilitar o te pueden deteriorar. Sí, claro que sí te limitan. Yo le doy el significado entonces, ¿no? A esto. Sí, así es. Decías hace rato dentro de ejemplificar, ¿por qué a mí? ¿Qué respuesta hay a esta pregunta que de repente nos hace, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dejó? Y no sé, esta pregunta que de repente nos cala el alma, me imagino. Sí. Fíjate que el hecho de que tú seas buena persona, el hecho de que sea buena persona yo, o el hecho de que sea o que se sienta buena persona cualquier persona que nos esté escuchando, no nos blinda de una pérdida. Nos da la oportunidad de tener un estilo de vida. Pero la verdad es que si hablamos a lo mejor de una religión, yo nunca he leído, o he sabido que alguna divinidad, hablando quizás de la religión, haya prometido que no te iban a pasar desgracias, aun cuando fueras buena persona. Eso significa que si no hay promesa, no hay traición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pasa que de manera racional queremos encontrar una respuesta por mi estilo de vida o por el estilo de vida de la persona que murió, porque vemos una injusticia. Pero la realidad es que desde que nacemos estamos perdiendo y quizás ese es el punto, que tendríamos que empezar a valorar la pérdida como el proceso de aprendizaje y no necesariamente la vida, porque
Si tú te estás como estancando, por así decirlo, en estarte buscando respuestas, esas preguntas no tienen respuesta nunca. Es que no hay una respuesta. Hay explicaciones, Enrique, pero no vas a encontrar respuestas. Ninguna respuesta que te den va a ser una respuesta que tú esperas o que te llene. Va a haber explicaciones de por qué suceden las cosas, pero una respuesta como tal, difícilmente. ¿Me explico? Entonces aquí es bien importante que te des cuenta y que te permitas también ver que esas preguntas ocurren por nuestra necesidad de querer mantener algo que a mí me hacía feliz, que contribuía a mi felicidad, que me daba momentos de alegría. ¿Me explico? Entonces el cerebro, como está acostumbrado a encontrar respuestas, pues lo que hace son preguntas, 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 porque el cerebro está necesitando una respuesta. Pero yo aquí sí puedo sugerir a las personas, y también, por ejemplo, en mi caso, cuando lo viví, es la mejor forma que puedes replantearte esas preguntas del por qué me pasa a mí, por qué si era muy bueno, por qué si yo soy muy buena, por qué es injusto, es para qué está sucediendo. Cambiar el por qué, el para qué me está sucediendo. Si yo creo que la mejor forma de honrar a quien no está conmigo es aprender a ser feliz, porque la muerte, Enrique, el duelo como tal nos da la oportunidad de resignificar qué estoy haciendo con mi vida. Cuando alguien cercano a ti fallece, te está enfrentando con una realidad que tú parecía que la veías a lo lejos. Es que nunca pensamos que nos va a ocurrir algo o una desgracia a nosotros, jamás. Vemos muchas desgracias fuera de nuestra casa, más allá de nuestra familia, pero realmente hasta que te pasa un duelo, hasta que te pasa una pérdida, tú entiendes el significado del dolor. No antes, de la magnitud del dolor, de la magnitud de lo que es perder a alguien que realmente tú amas profundamente. Entonces aquí es, cambia el por qué, el para qué, qué tengo que aprender de esto. Gaby, es que, ¿cómo voy a aprender de una pérdida? Claro que tienes que, estás obligado a aprender, Enrique. Es que el ciclo de la vida sí te obliga a aprender porque tienes que darte cuenta el qué sucedió, qué tienes que aprender de la persona que ya no está contigo. A lo mejor ponerte las pilas y aprender a vivir intensamente como lo hacía esa persona. Porque si es injusto y si tú estás ciclado en que es injusto, es porque justamente esa persona vivía intensamente. Sí. Unas semanas platicando con Jorge Ayala, ¿no? Igual una charla, teníamos este asunto, ¿no? De que la utilidad de la pregunta ¿por qué? ¿No? Y planteábamos esto, coincidíamos en que la pregunta ¿por qué? Es muy poco útil y sí es útil en determinados contextos, ¿no? Así es. Eh, entonces, eh, el factor tiempo en un duelo. ¿Qué papel juega el tiempo en un duelo? Mira, muchos autores dicen que el primer año es el primer año más significativo. Y tiene que ver con que el primer año abarca todas las fechas más importantes. Por ejemplo, va a ser tu cumpleaños, el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el cumpleaños de la persona que falleció, mi cumpleaños, Navidad, de fin de año. O sea, el primer año abarca todas las festividades y Significativo. remueve todas las memorias y vivencias que yo vivía con quien ya no está. Entonces el primer año es como una montaña rusa en donde hoy te sientes bien y justo en el mes loposo, ¡pum! Un día antes no duermes, te la pasas llorando y es normal y está bien. Hay algunos autores que dicen que cuando se pierden hijos, por ejemplo, y que va de pérdidas a pérdidas, el primer año se extiende a 2 años. Porque tiene que ver mucho, Enrique, a quién estoy perdiendo yo. ¿Qué significado tiene esa persona para mí, en mi vida? ¿Qué significado yo le he dado a él o a ella? Entonces, yo no creo mucho en el tiempo, yo creo que sí se debe valorar el tiempo tomando en cuenta la funcionalidad de la persona, pero no un tiempo que diga, ya Gaby lleva un año y un mes, no, ya tiene depresión o tiene un duelo patológico, porque no es así. A lo mejor a mí Gaby me va a tomar 2 años asimilarlo, pero no dejo de ser funcional. ¿Me explico? Pero a lo mejor sí, claro, me estás hablando de una persona que lleva 5 años, 10 años, y se sigue sintiendo como la primera vez que enterró a esa persona, claro y naturalmente necesita un tipo de ayuda terapéutica. Ahora, la otra pregunta tiene que ver con los objetos de la persona, ¿no?
sus cosas. He escuchado de personas que dicen, no, su cuarto está intacto tal cual lo dejó. Mm, He escuchado personas que no quieren que nadie entre a ese espacio. He escuchado ujú. personas que agarran y guardan, tiran todo. Es decir, ¿qué sucede? Para aquellas personas que dicen, ¿y qué voy a hacer con sus cosas, con sus libros, con su ropa? Ujú. ¿Qué respuesta hay a esta pregunta? Fíjate, Enrique, que las personas reaccionamos de dos formas ante esta pregunta. La primera es que puede ser que hoy lo entierro y mañana estoy sacando todas sus cosas, porque pienso que sus cosas me van a recordar y yo no quiero que me duela. Así que entre no las vean, mejor. Ajá, es como hacer una limpieza a modo de que yo no sufra. ¿Me explico? La segunda es aquellas personas que pasan años y su cuarto está intacto, su cama está intacta, todo está intacto, porque tienen miedo a que si se deshacen de las cosas, es como serles desleales a esa persona, es como traicionar a esa persona. La realidad de las cosas es que ambas en extremo no es sano. Tú te debes de dar el permiso de aprender a tu ritmo, a tu velocidad, a ir deshaciéndote de las cosas. Es saludable. Recuerda algo, los objetos son objetos. O sea, los objetos solamente tienen la carga de la memoria de quien no está, pero son objetos. Esa persona no está en el objeto, está en ti, no en el objeto. Sin embargo, sí es importante que a lo mejor tú elijas una cosa, dos cosas o algunas cosas que le dan un significado a tu amor, está bien. Pero hablando desde el amor, porque me llenan, porque me acompañan, pero no porque veo este lapicero que con el que él pintaba, ajá, y entonces cada vez que lo veo lloro y lloro y lloro. Entonces, este no es desde el amor, no es un acompañamiento sano, es un disparador de estarme sintiéndome culpable, de estarme latigando, de estarme como juzgando de lo que no hice bien. Entonces, esto no es tan sano. ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, empezar a darte el permiso y tomarte un tiempo y también pedir ayuda. A veces necesitamos que alguien nos ayude a sacar las cosas y eso es bien importante con la familia. Cuando yo quiero colaborar o cooperar con alguien para ayudar a quitar quizás un cuarto, una oficina, también puede ser, eh, háganlo con amor y con paciencia. La persona que está en el proceso está doliéndose sacando la almohadita, sacando su ropa, sacando los zapatos. Y puede que ese día diga, no, mejor hoy no. Entonces las personas que actuamos como compañeros en ese proceso deben ser personas que realmente amemos a quien se está doliendo. Porque si vamos a ir con, ay no, ya, dale, dale, sácalo, eso no ayuda mucho. Entonces no es necesario. Ayudas así no son necesarias porque tenemos que ser respetuosos del proceso del otro. No porque yo me sienta mejor o porque a mí no me duela, no significa que no le está doliendo a esa persona. Y a veces eso es un error que cometemos muchas personas que estamos alrededor Sí, del doliente, ¿no? De presionar y de ya no querer ver llorar, ¿no? Y de no respetar, como decías tú, todo este proceso que se lleva. Y otra pregunta bueno, tú lo has de saber mejor, en este aspecto trabajas mejor este tema. ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo en ese momento de dolor, de tantas emociones en ese instante, ¿no? He visto personas que hasta le reprochan al cuerpo el haberse ido, o sea, y pasan en ese momento, están, como dices tú, como montaña rusa de repente sentirse culpable, luego culpar a la persona que se fue, en fin. Y cuando te acercas, dicen, ¿qué hago con esto? ¿No? Es algo desgarrador incluso para los que en su momento lo vemos, ¿no? Aunque no sea familiar, ahora imagínate, el que es familiar, me imagino, o más cercano, sí es difícil. híjole, abrazar tus emociones. Suena como muy romántico, ¿verdad? Pero no, es un acto de amor hacia ti y hacia quien se fue. Amar a alguien, Enrique, implica algún día perderlo. Amar algo implica algún día perderlo. Si tú amas tu físico extremadamente, algún día lo vas a perder. Uh-huh. Si tú amas a tu pareja, a tus hijos, a tus vecinos, a tus padres, dentro de ti debes de saber que algún día los vas a perder. Algún día tú y yo vamos a morir. Uh-huh. Eso implica que enfrentarnos cuando tenemos la oportunidad de enfrentarnos a esta realidad que todo el mundo nos hacemos para atrás y no queremos pasar, nos toca abrazar las emociones, nos toca acompañarnos.
Nosotros no tenemos la culpa de cómo nos sentimos en ese momento, pero sí tenemos la responsabilidad de hacernos responsables de nuestro bienestar, de levantar la mano si no estoy pudiendo, de pedir como un tiempo fuera si lo estoy ocupando. Y también amarme, aceptarme, que yo también tengo el derecho de sufrir, que yo también tengo el derecho de dolerme, que yo también tengo el derecho de llorar si lo estoy necesitando. Y aprender a ser paciente, porque somos muy impacientes, Enrique. Queremos como sentirnos bien, y tú hace rato decías, muchas veces pasa que el entorno no sabe y te dice, ya, o sea, ya llevas 2, 3 meses, ya llevas un año, llevas 8 meses, como si hubiera una regla, escrita que diga, ya, llevas 6 meses, ya se tiene que sentir mejor, y tiene que ver con el deber ser. Muchas veces pasa que nuestro entorno, yo creo que también te confronta con una realidad que no has vivido y que de cierta forma, híjole, te pone a pensar cómo estarías tú en esa situación. Por eso a veces no podemos acompañar a alguien, por eso a veces nos desespera no saber cómo enfrentar o cómo acompañar a nuestro compañero, a nuestra amiga, a nuestros padres, a nuestros hermanos, porque también te confronta con tus pocos recursos de afrontamiento ante situaciones que quizás no has vivido, Enrique, o situaciones que no tienes resueltas, porque también tú puedes tener tus propios duelos no resueltos. Y al momento que yo te veo a ti llorar, ay, me conecto a veces con mi dolor, ¿no? Y no me gusta. Por eso no lo tengo resuelto, porque no me gusta. ¿Y qué hago? Ya. Cuento un chiste, hago una distracción, cambio de tema, porque no estoy pudiendo ni con tu dolor ni con el mío. Lo rechazo, ¿no? Así es. Y, exacto, este concepto, duelo no resuelto, puedo tener yo 35 años y una pérdida a los 10 años, 15 años, no lo sé, es decir, ya hace un tiempo. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de estos duelos no resueltos, de estas cosas que vienen acompañándome y que de repente cuando hay estas situaciones, como mencionabas, pues me hacen alejar, ¿no? O rechazar esta parte? Fíjate que en los duelos no resueltos, muchas personas estamos sumergidas ahí. Y tiene que ver mucho con que socialmente no se ve bien sentirse mal, o sentirse incómodo, o sentirse frágil, o sentirse debilitado. Vulnerable, ¿no? O sea, así es, vulnerable, necesitado de apoyo. Tal es así que, por ejemplo, pues cuando muere alguien que amas y te integras a trabajar, si te da un ataque de llanto, te vas al baño. No te permites llorar frente a los demás, porque es como, ¿qué van a pensar de mí? O simplemente no eres funcional. Y la realidad es que estás siendo funcional aún con tu dolor. La mayoría de las personas que tienen duelos no resueltos son personas que nunca les enseñaron de niño a enfrentar las realidades. Ya sea, hace rato hablabas de la importancia de decirle a los niños cuando fallece alguien. Recuérdate que las relaciones primarias como nuestros padres nos van a fortalecer de recursos para afrontar realidades en nuestra vida adulta. Es bien importante por eso no evitar. Una cosa es evitar, y otra cosa es distraerte. La evitación tiene que ver con no está pasando nada, no está pasando nada y lo dejamos como la memoria como bloqueada, ¿sabes? Como el dolor encapsulado. Y la distracción no, la distracción es una oportunidad de a lo mejor darte el permiso de sentirte mejor, darte el permiso de respirar un poco, hacer una pausa y seguir con la situación que estás viviendo. Es como salirte un poquito tiempo fuera de la situación, pero regresar a ella. El duelo, Enrique, no es una carrera, pero sí es una línea que tienes que pasar. Y ese proceso de A a B es doloso. Por ejemplo, duelos no resueltos, ¿cuál sería? Pérdida de papá y mamá, por ejemplo, pérdida de algún hermano, el divorcio de mis padres, mi divorcio personal, el tuyo, un trabajo. Hoy en día, mande. Pérdida de hijos. Pérdida de hijos, claro, una mascota, porque actualmente las mascotas también son parte de nuestra familia. Pérdida de estatus económico. Eso es muy importante actualmente. ¿Cuántas personas también vemos actualmente que necesitan esta como necesidad de reconocimiento social
y solamente a veces puedes ver los vacíos existenciales, ¿no? Y cuántas personas no vemos quizás en internet como siempre felices, siempre perfectos, pero yo creo que apagan la máquina y eso se enfrentan con sus duelos no resueltos, con sus problemas personales no resueltos, como a lo mejor realmente ser exitoso y no a través de una pantalla. Ajá. Realmente darte el permiso de decir, no soy perfecta y no lo voy a hacer, así también soy. Ajá, pero esta necesidad de mantenerme como impecable me lleva también a no darme el permiso de ser, no tan solo de tener, sino de ser. Estos deber ser, ¿no? Como mencionabas hace rato. Estas, a veces por cuestiones culturales, por desconocimiento, he observado que se muere la madre y la hija mayor pasa a ser como sustituta. Se muere el padre y ahora Ujú. eres el hombre de la casa para el hijo mayor. ¿Esto aporta a un duelo no resuelto, a no resolver un duelo? Híjole, esos cambios de roles mm, son un poco interesantes, vamos a ponerlos así, porque al final de cuentas son cambio de roles, pero no es tu rol original. La realidad es que tú no eres la madre de tus hermanas, tú eres una hermana que está doliendo por la pérdida de tu madre. Cuando tú asumes un rol que no es tuyo, ya de entrada, yo creo que no es tan saludable. Sí, sí es verdad que al final del día, en una jerarquía, siempre va a haber una persona que tome el control por el orden. Ujú. Pero, y tú puedes tomar el control de tu familia por orden jerárquico, por darle funcionalidad, pero también dándote el permiso de sentir, Enrique, porque a veces lo que pasa es que tenemos la necesidad de, de hacer siempre feliz al otro, de procurar al otro, y nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando asumimos roles que no nos corresponden, es olvidar tu esencia. Tú eres hijo, no eres padre. Entonces, ¿qué pasa? Si agarras la responsabilidad del padre, pues entonces como padre eres proveedor. Tú también educas. Estás asumiendo cosas que no sabes hacer. Estás asumiendo cosas en esa etapa temprana que quizás no estás preparado, porque tú también necesitas que te proveen recursos a ti, que te proveen necesidades básicas a ti y que también te apapachen a ti desde el rol de hijo. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando asumimos jerarquías que no nos corresponden, tendríamos que asumirlas, vaya, y esa sería como algo más saludable, desde la conciencia de explicar al otro que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero que no estoy obligado a hacer una función para la cual no estoy preparado. Es decir, homologar a mi familia, porque ¿qué pasa? Que entonces todo el mundo se recarga en nosotros. Todo el mundo se recarga en nosotros, como proveedores, en todos los sentidos económicos, de felicidad, de bienestar. ¿Y tú en qué momento pasas a ser parte de esa familia que también tiene una pérdida? ¿En qué momento también los demás te están respetando? ¿En qué momento los demás están compartiendo tu dolor y te están acompañando? Porque no te acompañan. Entonces tendremos que también trabajar un poco con nuestra soberbia, que eso tiene que ver un poco con soberbia, Enrique. El tratar de que todo se mantenga así, ¿no? El tratar de pensar que yo voy a hacer todo lo posible y podemos hacer todo lo posible, pero desde la humildad. Así es. Otra pregunta que tal vez es tema y me gustaría, porque sé que es algo amplio, pero desde la generalidad que nos puedas ir compartiendo. Hace rato hablábamos de los rituales, ¿no? Del duelo, Ajá. del luto, que decías, ¿no? Todos estos rituales culturales que tenemos, donde ante la pérdida física de alguien, de nuestra familia, el cuerpo es importante, ¿no? ¿Y por qué te menciono esto? Porque desgraciadamente en un contexto de violencia que hemos vivido, eh, conozco y he escuchado y compartimos con otras personas historias de personas que no tienen un cuerpo que enterrar, ¿no? Personas que no tienen un cuerpo que velar, ¿no? Entonces, esta necesidad de un cuerpo, a eso me refería. ¿Qué le podemos decir a una persona que nos esté escuchando y que su situación sea esta? Wow. Uno de los duelos más prolongados es por secuestro, por ausencias. Nosotros racionalmente tenemos que ver para creer. Por eso también es válido que hay personas que no crean en Dios y está bien.
porque necesitamos y nos conectamos mucho con la parte racional y tenemos que ver para creer. Si a mí me secuestran un hijo o a ti, claro que vamos a necesitar ver el cuerpo para reducir la necesidad y la angustia de seguir buscando. Ujú. Porque eso es lo que nos lleva a mantenernos vivos, la esperanza de que esa persona está viva, la esperanza de que lo vamos a encontrar y que está bien. Sin embargo, también por ahí sé que de manera necesaria, después de 2 años de que esa persona no se encuentra, se debería empezar a tramitar un papel por desaparición. ¿Eso qué significa? Que de manera también legal, por así decirlo, tenemos que ir resignificando que quizás no lo vamos a volver a encontrar. Y digo quizás porque puede que ocurra el milagro, ¿sabes? Y puede que ocurra la oportunidad de volvernos a encontrar y va a ser el día más feliz para ti y para mí. Uh-huh. Pero darle una ventana pequeñita, Enrique, a decir, yo no sé si lo voy a volver a ver, pero yo en este momento necesito continuar. Y podemos continuar la búsqueda, pero también empezar a continuar con mi equilibrio. Porque algo que pasa cuando no encontramos un cuerpo y que a lo mejor pasan años y no se encuentran, es que nos perdemos la oportunidad o no nos damos el permiso de ni siquiera de comenzar un duelo. Estamos como ciclados en una etapa, la negación o la ira o la negociación. Uh-huh. Pero estamos ciclados en una etapa y esa etapa tampoco nos deja avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Yo a estas personas, pues sí les diría algo que trabajo siempre. Hay algo que se llama la satisfacción del deber cumplido. El deber cumplido, Enrique, es una sensación, y digo sensación, que nos va a reconfortar ligeramente el alma, hablando de este tema en particular, de saber que en su momento, cuando tuvimos a la persona con nosotros, llámese papá, mamá o hermanos o hijos, hicimos lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos en ese momento con esa persona. Tenemos que aferrarnos al deber cumplido, Enrique, al deber cumplido que tuvimos la oportunidad de compartir con quien no está físicamente. ¿Me explico? Y eso nos va ligeramente a reconfortar el alma, el saber o el saberme satisfecha, que aunque quizás en este momento no sé dónde esté, pero sí sé que cuando estuvo conmigo, hice, lo amé, lo disfruté, me amó, me disfrutó. Te va a ayudar muchísimo a reconfortar de una manera diferente a cómo te puedes estar sintiendo porque no tienes a la persona amada para darle, pues los rituales son muy importantes, los rituales nos dan la oportunidad, independientemente de la creencia que tú tengas, nos dan la oportunidad de abrir el duelo. Es como decir, sí ocurrió, sí está pasando, esta es mi realidad. Y aunque demos patadas de ahogado, es mi realidad y sobre eso es, aquí está. Desafortunadamente en el caso de los secuestros o en las personas desaparecidas, no ocurre, pero sí podríamos escribirle una carta, por ejemplo, a esa persona desaparecida, a esa persona que fue secuestrada, escribirle una carta y quizás también agradecerle, quizás también perdonarle, quizás que también pedirle perdón, si es lo que me ocupa también mis pensamientos. Es como hacer y encontrar una simbología que me pueda dar una ligera paz, Enrique, una ligera paz que me ayude a continuar. Más allá, como te decía, que ocurra que a lo mejor sí aparezca esa persona y que va a tomar más tiempo, pero va a aparecer. Pero yo, mientras aparece o no aparece, tengo que aprender a acompañarme yo. Y muchas gracias por esa respuesta, ¿no? Que se salió un poco de nuestro guión, pero que va surgiendo conforme la charla. Una pregunta muy importante. Tal vez suena absurda, suena simple después de lo que hemos platicado, pero yo creo que no deja de ser importante. ¿Vuelve uno a ser como antes? No. No, yo pienso que no. Y te voy a decir por qué no. Cuando pierdes a alguien, la realidad es que se rompe tu corazón. La realidad es que te va a acompañar mucho tiempo una sensación de vacío en el pecho. La realidad es que te va a saltar muchas madrugadas pensándole. Quizás lo vayas a soñar. O la realidad es que nunca jamás lo vuelvas a soñar.
no vuelves a ser igual que antes, Enrique, porque supongamos que perdiéramos a nuestro padre. En nuestra nueva realidad, somos personas sin padre y nunca antes habíamos sido, perdón, hijos sin padre. Desde que nacimos, estamos acompañados por papá y mamá. Cuando mueren nuestros padres, la realidad es que no somos igual que antes. Somos huérfanos, por así decirlo. ¿Me explico? Pero, de cierta forma, eh, el no ser como antes es saludable, Enrique, porque cuando nosotros podemos llegar a la etapa de aceptación, que es todo un proceso, y no quiero que de verdad piensen que, ay, sí, ella habla porque parece que es sencillo. No es sencillo, y lo vivo yo, o sea, no es sencillo, pero es un trabajo constante, es aprender a ser paciente, es creer que sí puede suceder, que yo pueda sentirme algún día de una manera saludable para mí. Y yo, Gaby, no puedo ser como antes porque parte de la aceptación ante la pérdida de alguien que yo amo es que voy a ser mejor persona. Indudablemente, cuando yo acepte la pérdida de esa persona que no está conmigo, me transformó. Es que esa persona ya me tocó, Enrique. No puedo ser como antes. Seguramente parte de la resignificación de la pérdida tiene que ver que aumentó o movió mi sistema de valores, ajá, modificó mi sistema de creencias, me reconectó con mis metas y lo más importante, Enrique, es que entonces a lo mejor me cayó el 20 de aprender a vivir este presente constante, ajá, de que ya la incertidumbre de la muerte se vuelva certeza y esa certeza me dé la oportunidad o me dé mi propia exigencia de decir, Gaby, yo no sé si mañana tú vas a despertar y es lo mejor que puedas hoy para ti y para los demás. Contribuye de la mejor manera para ti y para quien a lo mejor si yo mañana fallezco, pues a lo mejor mi esposo, mis padres, mis hijos se queden con recursos de qué hacer cuando yo no esté. Eso es no estar igual que antes de la pérdida. Por eso yo creo que no, Somos iguales. yo creo que no puedes quedarte igual, Enrique. Indudablemente sí hay un cambio garrafal en tu vida y siempre es para bien. Ok. Sí, es que es una pregunta, ¿no? Que de repente te decía, ¿no? Parece sencilla, parece absurda, pero No. sí se hace esta pregunta en muchas ocasiones. Eh, ya entrando a la parte final, Gaby, ¿qué recomendaciones hay para llevar un duelo saludable? Vamos a llamarlo así, ¿no? Un duelo saludable, un duelo dentro de las etapas y mis recursos y mis emociones. Eh, ya creo que dentro, entre líneas, ahorita más o menos nos dabas por ahí algunas sugerencias, Sí. pero ¿nos podrías como compartir qué podemos hacer ante la pérdida de algo, alguien que ya no está físicamente, que ya no está emocionalmente con nosotros, ¿no? Bueno, Enrique, de entrada yo creo que valdría la pena, para sanar hay que querer sanar. O sea, tú no puedes sanar si te resistes a sanar. Hay que querer sanar. Y querer sanar implica que a lo mejor algunos días me voy a sentir muy triste, algunos días me voy a sentir un poco angustiada, algunos días me voy a sentir desesperada. ¿Eso qué implica? Que vamos a necesitar apoyo. Ya sea que sea un apoyo terapéutico, y digo quizás, porque no todas las personas necesitan apoyo terapéutico. A veces quien lo necesita es la familia y no propiamente el doliente, o viceversa, a veces lo necesita el doliente y no la familia. Entonces, esto es el darme cuenta o el identificar que yo siempre puedo, pero que en esta ocasión no estoy pudiendo, me va a llevar a que una de las cosas que pueden hacer es encontrar un yo auxiliar, encontrar a una persona que sea de tu confianza. Os quiere decir que empezar a establecer redes de apoyo. Puede ser un amigo, puede ser tu hermano, puede ser identificar con quién yo me siento acompañado, identificar con quién me siento menos juzgado, con quién me siento escuchado. Porque es importante, vamos a necesitar drenar, durante el proceso de duelo, vamos a necesitar drenar verbalmente, emocionalmente, y a veces necesitamos una contención que nos escuche activamente, como a lo mejor un terapeuta o este yo auxiliar. Aquella persona que nos esté apoyando, que esté para nosotros, que sea incondicional, porque también la persona que decida acompañarme debe de saber que no siempre voy a estar bien, que yo no sé garantizarle en cuánto tiempo voy a estar bien, y es todo un compromiso querer acompañar a alguien, no se quiere acompañar de los dientes hacia afuera, es un compromiso, porque también me va a remover en mí cosas, o me va a confrontar conmigo,
Entonces, el querer acompañar a alguien es todo un acto de amor, tanto del que lo necesita como el que lo va a dar. Otra de las segundas, la primera es como identificar a esa persona, y identificarla y pedirle ayuda. La segunda también podría ser como la terapia narrativa ayuda mucho, Enrique. Muchas de las personas nos pasa que en los primeros meses o en las primeras semanas todo el mundo está como en llamadas, en mensajes, como cuando la muerte es muy reciente, todo el mundo está ahí contigo. Pero con el paso del tiempo, a ti no te deja de doler, pero a las demás personas se les olvida o simplemente están retomando sus caminos porque el dolor es tuyo. Hazte responsable de este dolor. Si no tienes a una persona que te escuche activamente, la terapia narrativa te va a ayudar bastante. Toma una hoja, toma una libreta, escribe un diario y escribe las emociones que estás sintiendo, transmítelas, sácalas. Es igual que el llanto. Tengo ganas de llorar, lloro. ¿Me explico? Entonces la terapia narrativa es una muy buena opción porque a veces hasta descubres cosas que ni pensabas. La segunda opción podría ser la terapia narrativa. La tercera opción es, a una batalla no se va sin energía. ¿A qué me refiero? Tienes que aprender a dormir. Es importante un sueño reparador, es importante que físicamente yo me sienta mejor, es importante que aprenda a apapacharme, es importante que aprenda a descansar, porque la peor parte que puedo hacer yo conmigo es boicotearme, porque si emocionalmente me siento down, me siento como baja, imagínate que aparte sea congruente con físicamente aparte sentirme apaleada. Si tú no duermes, si de manera natural, aun cuando no tengamos un proceso de pérdida, si tú no duermes una semana, pues físicamente no tenemos energía, nos sentimos muy mal. Entonces, la tercera cosa que podemos hacer es aprender a normalizar nuestro sueño. Otra de las cosas que podemos hacer, perdón, es alimentarnos sanamente. Y volvemos con rellenar nuestro tanque. La energía es vital, la alimentación es vital. Yo sé que en los primeros meses, las primeras semanas se nos va el hambre, pero es necesario que aprendamos a alimentarnos, es necesario que aprendamos como acompañarnos yo conmigo, lo que sí puedo estar haciendo, aunque no pueda ser algo extraordinario, por lo menos, a lo mejor me dicen algunas personas en consulta, es que no me dan ganas de hacer nada, es que llevo semanas sin hacer nada, es que llevo meses sin poder, pero empieza pequitito, empieza por lo menos comiendo a tus horas, comiendo saludablemente, durmiendo, descansando. Ya estás haciendo mucho por ti. No quieras ir a hacer cosas extraordinarias, comienza con lo básico. Estás aprendiendo a estar sin esa persona, estás aprendiendo a reacomodar tu mundo nuevamente. Entonces se vale que haya cosas extraordinarias que no puedas hacer. También les recomiendo que salgan a hacer ejercicio. Sal, ver la naturaleza, de verdad, ve verde, ve azul, ve el mar, ve la vegetación. Eso también te va a ayudar a renovar y a cambiar como un poquito el panorama de tu cuarto. Una de las cosas que ahorita que dije panorama de tu cuarto es que tendemos a aislarnos. Cuando nos duele algo, como que tendemos a aislarnos. Debemos de tomar en cuenta que nuestra familia y amigos, entre más nos aislemos, perdón, menos nos van a empezar a tomar en cuenta para invitarnos a situaciones o reuniones. ¿Por qué? Porque van a dar por hecho que tú no quieres salir. Y no estás obligado a salir, pero de repente sí es importante que nos hagamos notar con aquellas personas que también están buscando la manera de ayudarnos, pero a veces no nos dejamos, no mandamos señales de cómo sí quiero. A lo mejor no quiero un antro, no quiero una cena, no quiero todavía como sentir que me divierto mucho, porque a lo mejor también tengo la creencia que voy a estar traicionando a quien murió y se vale. Pero a lo mejor no puedo ir a un antro, pero sí puedo de repente mandar un mensaje, contestar un mensaje, una llamada, o darme el permiso de salir a caminar con esa persona que decide acompañarme. Eso serían como de entrada aquellas cosas que te podrían estar beneficiando y que sí están en tus manos hacer. Ok. Cuando, por último, ¿no? ¿Cuándo entra o cuándo requerir al psicólogo? ¿Cuándo puedo yo como familiar, como amigo decir, no, es que ya necesito un psicólogo? O yo como doliente decir, ya necesito un psicólogo. Es decir, ¿cuándo entra el psicólogo en esto? Porque a veces no tiene ni el mes, está en parte de la etapa, de, como dices tú, de la parte normal, y de repente ya no, directo al psicólogo como si su dolor no fuera tan grande. Mira, yo creo que en dos escenarios. El primero es cuando estás teniendo situaciones desadaptativas, es decir, que te estás limitando, que no estás siendo funcional, como yendo a trabajar,
como, y no me refiero a que a lo mejor vas a trabajar sin entusiasmo. Es que yo voy a trabajar, pero no lo disfruto, pero estás yendo a trabajar. La realidad es que sí te estás moviendo hacia tu bienestar. Pero si de repente no estás yendo a trabajar, si de repente pasas más días grises que con algún color, si estás viendo como que ese dolor en vez de irse como aceptando, disminuyendo poco a poco, pero que está ahí, pero se va disminuyendo, va aumentando, esa es una señal de que necesitas apoyo terapéutico. Uh-huh. El otro escenario sería, hay personas, Enrique, que de verdad me ha tocado, no tienen con quién apoyarse. Ese podría ser otro escenario, aunque no estés deprimido, porque recuérdate, un psicólogo o un terapeuta es una persona que te va a escuchar activamente, es una persona que va a ponerte atención. También en la terapia o en la consulta tanatológica se refuerza la autoestima. Uh-huh. Hay un espacio en donde te puedes contener, ajá, de contención, en un espacio donde simplemente te dejas fluir emocionalmente sin sentirte juzgado, ajá, sin sentirte señalado, sin sentirte apresurado. Entonces, si tú crees que estás pasando por una situación en donde no te sientes escuchado, no te sientes contenido, esa es una buena oportunidad de ir con el terapeuta, aún cuando no estés deprimido, como en el primer escenario. Ok. Gaby, pues ha sido una charla muy, muy grata de muchos aprendizajes, la verdad, reestructurando conceptos. Yo creo que escucharte, ¿no? Y sobre todo conectada con un tema como este, que de repente eh, a veces cuesta trabajo que alguien lo aborde porque yo creo que es un tema que conectas, ¿no? Que conectas, que de repente Sí. no puedes hablarlo de una forma disociada, ¿no? O sea, es algo que por ahí lleva, ¿no? Algo de nosotros, algo de nuestra historia. Pues yo te agradezco tu tiempo, te agradezco Gracias. que nos hayas compartido aquí a la comunidad que tenemos en Internet, eh, todo lo que tú has aprendido a lo largo de este tiempo. La verdad hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchos temas dentro de esto que me imagino van a surgir a través de los comentarios, ¿no? El duelo de los padres ante la pérdida de un hijo, que ese es un tema también, ¿no? Sí. Pues hay cosas que van a surgir y que pues ojalá no sea la última vez que podamos charlar, ¿no? Porque la verdad es que es de mucho aprendizaje poder conversar contigo. Muchas gracias a ti por invitarme, Enrique. Muchas gracias por darme un espacio en tu espacio y Gracias. sobre todo por la confianza depositada. Espero y confío haber contribuido de manera significativa en quien escucha. Yo sé que cuando estamos pasando por estos procesos nos sentimos no entendidos. Y la realidad es esa, porque quien no ha pasado un duelo o una pérdida tan dolosa no te puede entender, pero eso no significa que no te pueda dar contención, eso no significa que no pueda estar para ti. Entonces también démonos el permiso de dejar entrar a aquellas personas que pueden dar un resignificado también. Eh, Soltar un poquito la necesidad de control, aprender a fluir, y no llamo fluir desde el positivismo, simplemente fluir emocionalmente, en darme el permiso a veces de que si tengo ganas de llorar, lloro, de que si tengo ganas de, eh, de gritar, grito, aunque suene tonto, pero la verdad es que cuando te sientes sumamente angustiado, a veces el gritar te sientes liberado. Es como despresurizar una olla y sale el aire. Tenemos que aprender a encontrar nuestro camino de bienestar. ¿Es doloso? Sí, bastante, pero es necesario. Recuerden bien, la mejor forma de honrar a quien se fue es darle un resignificado en nuestra vida. Esa es la mejor forma de honrarlo. Te mando un abrazo, Enrique. Muchísimas gracias a quien nos escucha y bueno, espero más adelante volverme a coincidir y conectar contigo. Y claro, un gusto. Por último, Gaby, una pregunta. Por ahí, como también lo vamos a compartir en tus redes, este Ujú. video, este, y quien nos haya escuchado en cualquiera de las dos partes, tu comunidad, mi comunidad, Sí, que de repente quiera como tratar estos temas y haya empatizado contigo a través de escucharte. eh, bueno, hemos platicado que estás dando consultas en línea y quien estuviese sí, interesado, ¿cómo se pudiese contactar contigo? Red social, número telefónico que tengas. sí. Sí, ahorita debido a la contingencia no estoy dando consultas de manera presencial. Ok. La verdad es que hay que respetar lo más que se pueda. Estoy dando vía online, entonces, bueno, si alguien está interesado en contactarme, mis redes son Gaby Salas,
Así se busca, así lo vas a encontrar. Y Te vamos a también al etiquetar, teléfono, David. sí, al teléfono 229-140-7095. En ese teléfono, claro, nos podemos contactar, podemos ver el motivo de consulta y sobre todo, bueno, créanme que si está en mis manos ayudarlos, con mucho gusto contribuiré. Y si no es así, tengo excelentes colegas que hacen maravilloso trabajo, porque el motivo de consulta a veces es diferente a lo que yo me he capacitado y yo de verdad que los puedo recomendar también a excelentes colegas que tienen esas formaciones y que necesariamente son como pacientes para ellos. Pero si es conmigo, haré mi mejor esfuerzo y mi mayor contribución desde mis conocimientos y desde el amor para que sea un caminar diferente. Muchísimas gracias, Gaby. Te vamos a etiquetar para que quien esté Claro que sí, interesado y Enrique. interesado pueda enlazar con tu red social y pues el número de teléfono ya quedó aquí para cualquier atención en línea, ¿no? Que esto de en línea pues nos apertura, nos acerca a muchas personas Así que es, podemos estar, así es. ¿no? Como ahorita en esta charla. Muchas gracias, Gaby. Cuídate mucho y espero que nos podamos reunir más adelante para charlar. Claro que sí, Enrique. Te mando un abrazo. Saludos a todos. Bye bye. Hasta luego.